Gonzalo Hernández Vicona, muchas gracias, doctor, por aceptar esta invitación a platicar. Gracias. ¿Qué tal, Eduardo? Qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Gracias. Cabe la posibilidad bastante cercana, según los enterados en la arena política, de que varios organismos, entre ellos el Coneval, puedan ser desaparecidos o eliminados del mapa institucional mexicano. Bueno, fuiste uno de los directores responsables de Coneval que con más celo defendiste la posición de esa importante institución. Entonces, primero habría de decir ¿qué edad tiene actualmente el CONAVAL? ¿Cuándo fue creado y cuál era el propósito inicial de esa institución? ¿Qué tal, Eduardo? Qué gusto saludarte. Igualmente. Déjame platicar un poco la historia. Tratando de ser lo más breve posible, pero Sí, sí, es sí. importante. Eh, el Coneval surge, eh, lo hacen nacer la Cámara de Diputados, el Congreso en el 2004, finales de 2004, 2005, cuando los diputados, las diputadas deciden crear un organismo que mida la pobreza de manera independiente y objetiva y que evalúe los programas sociales de manera independiente y objetiva. ¿Por qué? Porque antes no existía este organismo y por lo tanto era muy fácil que la presidencia de la República o la Sedesol eh, pudiera usar las cifras de manera más, digamos, más flexible, por así decirlo, ¿no? Y tú Ujú. sabes que por 70 años eh, siempre hubo la duda de si la presidencia y el ejecutivo eran totalmente transparentes. No exigían cuentas porque el PRI estaba en la presidencia, estaba en la Cámara de Diputados, estaban los gobernadores. Entonces era muy difícil al Congreso exigirle cuentas a su propio líder, ¿no? Entonces, cuando en 2000, en el 97, hay una mayoría de oposición, se pone el objetivo de tener una instancia, el Coneval, que mida la pobreza, que nos diga realmente cómo estamos digamos, sin mentir, y que nos diga cómo va la política social también sin mentir. Ese fue el objetivo del Coneval, que se crea en 2004 con la Ley de Desarrollo Social, Ujú. empieza estrictamente en 2006, eh, le dieron presupuesto y demás, y ese es el origen del Coneval. Bien. Por la forma en que funciona el CONEVAL, o sea, no es una institución que es prácticamente imposible hacer trampa. Me refieres a hacer una evaluación que no se ajuste a la realidad y poder hacer una evaluación seria, responsable de los resultados de la política social. O sea, en la manera en que funciona el CONEVAL, no es fácil tratar de hacerle trampa, ¿no? En las evaluaciones. Y te voy a decir por qué no es fácil, y yo creo que la forma en la que lo diseñaron la 90 legislatura fue interesantísima porque pusieron un secretario ejecutivo que era como el director del Coneval, en ese Sí. momento era yo, pero arriba del secretario ejecutivo pusieron una junta de gobierno, un órgano de gobierno, en donde hay 8 sillas, 6 de las cuales corresponden a 6 académicos que han sido electos por los estados, por el Congreso, por el Ejecutivo, al mismo tiempo 44 votos, que en ese momento eran votos muy plurales. Entonces, los académicos tienen prestigio, fueron electos no por el presidente, no por el secretario de Desarrollo Social, fueron electos por un conjunto amplio de actores y eso le ha dado al Coneval el elemento de mayor transparencia e independencia, ¿no? Porque como tienen mayoría en el órgano de gobierno, las otras 2 sillas son de Hacienda y de Sedesol o Bienestar, ellos han defendido mucho el tema técnico de Coneval y el prestigio de Coneval y el prestigio de ellos mismos. Claro. Entonces, ante cualquier sugerencia de, oigan, ¿y qué tal si cambiamos aquí? ¿Qué tal si modificamos acá? Esa decisión no es del sector ejecutivo y por lo tanto tenía que pasar por la Junta de Gobierno y los 6 académicos siempre han sido responsables para decir, aquí medimos las cosas como son, no como le gustan al presidente. Oye, ¿hubo algún modelo que se tomara como referencia para la creación del Coneval? Fíjate que yo creo que no, porque los otros modelos de otras instancias independientes o autónomas
es muy diferente porque lo eligen de manera diferente, a veces el Senado, a veces el Congreso en su conjunto. En otras partes del mundo tampoco hay algo parecido hasta donde yo sepa. Entonces, yo creo que en el caso del Coneval, le dieron, me parece, al clavo con esta figura de los 6 consejeros que son mayoría en el órgano de gobierno y que han sido los pilares de la defensa del Coneval, de la defensa técnica. Por supuesto, hay diálogo con el Ejecutivo, siempre lo ha habido, con la presidencia, el Cedesol es parte del Coneval en su órgano de gobierno. Entonces, el diálogo siempre está, pero una cosa es dialogar y otra cosa es hacer lo que el Ejecutivo Claro. pida, ¿no? Sí, claro. Incluso recuerdo que en algún momento cuando tú eras, digamos, la cabeza de Coneval, hubo una diferencia importante que se ventiló públicamente, un cambio en el INEGI, si no mal recuerdo, que favorecía mucho o que le daba mucho lustre a lo que se había podido aplicar como política social. Y tú hiciste la aclaración de que esos cambios no favorecían la objetividad en la evaluación. Sin duda, fue 2015 cuando por alguna razón que no entiendo bien, a lo mejor presiones, no sé, el INEGI modificó algunos parámetros para estimar el ingreso de los hogares en las encuestas. Volví a regresar a las casas de la gente más pobre para repetirle la pregunta, para ver si, si aumentaban el ingreso, en fin, hicieron una forma diferente a la que habíamos estado acostumbrados. Y tú cuando haces una modificación así, sin planearlo, sin avisar a la gente, lo que hubiera pasado, Eduardo, es que el ingreso hubiera crecido un poco más de lo que creció realmente y hubiéramos medido una pobreza que bajaba mucho más de la que hubiera bajado. Y entonces en ese momento el Coneval con su independencia le dijimos que no al INEGI. Eh, se enojó a lo mejor el Ejecutivo, el Secretario de Desarrollo Social, pero no había que, pues eso, la verdad que se enoje, pues ya ni modo, ¿no? Es mucho mejor darle la cara a la ciudadanía y darle a la ciudadanía en la objetividad que darle por su lado al gobierno, porque eso es lo que en México, es lo que la tradición había, así en México. ¿Qué horas son las que usted diga, señor presidente? Pues no, Sí, claro, una claro. democracia, vemos las cosas y vemos cómo vamos, ¿no? Y yo siempre digo, Eduardo, es como el doctor, ¿no? Si tú vas con el doctor y tú sacas una radiografía que no va muy bien tu cuerpo, pues lo peor que puedes hacer es decirle, oye, doctor, sáqueme una mejorcita, ¿no? Para que salga mejor, porque si eso sucede, le mientes a tu cuerpo y puedes morirte porque no tienes lo adecuado para mejorar. Igual con las mediciones, igual con la inflación, con la pobreza, con lo que sea. Si mentimos en la forma de medirlos, le estamos no solamente mintiendo a la gente, mintiendo a la ciudadanía, sino estamos teniendo un diagnóstico inadecuado del país. Claro. ¿Cuál era el mensaje que dio México o cuál fue el mensaje que dio México al mundo con la creación de Coneval? Mira, era el mensaje que era parte de los mensajes en los cuales, de esa época, hablo de principios de este siglo, del 2000, 2000 y tantos, el mensaje era, México es un país democrático, México es un país que tiene balances de poder en el Estado, México ya el Congreso ya no le hace caso al 100% al presidente, porque antes todos levantaban la mano respecto a cómo el presidente les ordenaba cuando el PRI dominaba la escena política. Pero ahora vamos a dar a la democracia elementos de transparencia para exigir al presidente, para medir mejor, de ahí la creación del INAE, de ahí la creación del Coneval, de ahí la creación de la COFESE, para darle este elemento de mayor transparencia a las cosas y en vez de que las decidiera el dedo presidencial. Entonces el mensaje era, vamos a hacer una democracia en la cual se ventilen con objetividad los temas del país, pobreza, acceso a la información. El gobierno tiene que dar acceso a la información a la ciudadanía, no puede ocultar las cosas porque eso sería atentar contra la democracia. Entonces, el mensaje fue hagamos de un país democrático y abierto con cara a la ciudadanía, no con cara al presidente. Perfecto. Ahora,
¿crees que ha cumplido el Coneval? ¿El proceso de evaluación ha ayudado? ¿Lo ha entendido el gobierno que escuchar al Coneval le permite hacer mejor las cosas y aplicar mejores políticas o corregir aquellas políticas que no están dando los resultados que se buscan? A ver, te doy mi versión, yo estuve en el Coneval, entonces puedes Sí, decir que estoy sesgado, pero lo que yo vi fue, el Coneval sigue siendo un organismo que en el caso, dos cosas, en el caso de la pobreza, la cifra de pobreza es la que los datos dicen y cualquier persona puede verificarlo, ¿no? Es transparente, entonces cualquier persona puede verificar que lo que dijo el Coneval es lo que dicen las cifras. Dos, en el tema de las evaluaciones de programas sociales, el Coneval ha dicho netas, es decir, no dice, este programa es espectacular, qué bárbaro, qué bonito programa. Tampoco dice, este programa es una porquería. El Coneval hace un balance muy justo con los datos que se tienen de cómo están los programas sociales y la política social. Hay cosas que van bien, hay otras cosas que no van bien. Entonces, en ese proceso, lo que yo he visto es que en muchas ocasiones los funcionarios públicos han hecho caso, ¿no? No en todos los casos, no, y además no tienen por qué estar hacer caso al Coneval siempre, pero en muchos casos lo han hecho. Eh, Me acuerdo en el sexenio pasado, donde se buscaba que el tema de la pobreza estaba subiendo y se buscaron nexos y intercambios para decir, oye, el Coneval, ¿qué sugiere? ¿Qué programas hay que priorizar para que puedan bajar la pobreza más rápidamente? Vimos en el sexenio pasado y en este, por cierto, cuando me tocó el inicio, que la Secretaría de Trabajo, que la Secretaría de la SEDATU hacía caso y decía, a ver, díganme cómo estamos para ver por dónde podemos mejorar. Había, me claro, parece, una sincera actitud de vamos a mejorar, porque las cosas no son perfectas. O sea, hacer gobierno no es fácil, claro. decidir no es fácil. Entonces, lo mejor es, vamos a ver cómo vamos y le vamos corrigiendo. Yo creo que es lo que hay que hacer siempre como individuos y como gobierno, ¿no? Ahora, ¿qué mensaje se lanzaría al mundo si desaparecemos o consentimos la desaparición de Coneval? Mira, el mensaje es exactamente el contrario. El mensaje es, eh, lo único relevante es lo que diga el Ejecutivo. El Ejecutivo, digamos, el Ejecutivo dice, yo sé cómo está México porque el Ejecutivo es todo sabiondo y todopoderoso, no necesito a nadie que me lo diga, no necesito rendirle cuentas a nadie porque yo puedo medir la pobreza y yo sé cómo hacerle, o yo puedo darle información que quiera o no, en el caso del INAI, si desaparece el INAI. Eh, entonces, si el mensaje es, no nos gusta la transparencia, no nos gusta la medición de pobreza transparente y objetiva, nos gustan los otros datos. Ese es el mensaje, es el Sí. mensaje de si el Coneval desaparece, yo creo. Ahora, la posible desaparición, como quiere el presidente de la República, ¿no contraviene compromisos de México con organismos internacionales o con acuerdos comerciales, como por ejemplo el TEMEC? No en el caso del Coneval. En el caso del Coneval me da la No. impresión que no entra en el TEMEC, que no es un tema de acuerdos internacionales. Yo creo que no va por ahí en el caso de Coneval, sí en otros temas, sí en otros casos. Más bien es decir, regresando en el tema internacional, el Coneval ha sido modelo de medición de pobreza y de evaluación para otros países, dicho por el Banco Mundial, dicho por el BID, dicho por Naciones Unidas, sí es un modelo interesante que se ha buscado que otros países tomen ejemplos de lo que el Coneval ha hecho a nivel mundial. Entonces, un mensaje triste, yo digo, para la comunidad internacional es, miren, ya no hay ese Coneval del que presumíamos como Latinoamérica, pues ya desapareció porque un señor se le ocurrió quitarlo, ¿no? En fin, pues es un mensaje bastante triste para esta historia en la cual sigue siendo el Coneval un referente en temas de evaluación, en temas de medición de pobreza a nivel internacional. Oye, se me ocurre, y de veras te lo juro que ahorita se me acaba de ocurrir, bueno, si lo tumba, que yo pienso que tendría que pensarlo más de 3 veces,
la doctora Sheinbaum, y sobre todo siendo grado de doctor y habiendo surgido de la UNAM, ¿puede ser un organismo independiente, privado? Privado, no, pues, puede ser, o sea, puede, o sea, la O verdad de es la sociedad civil? puede ser de la sociedad civil, puede ser un organismo con financiamiento de otros medios. Sí, las propias universidades tienen su forma de poder permanentemente analizar las cosas de manera individual. Entonces, ahí la ventaja del Coneval es que tú pusiste en un mismo lugar a 6 académicos de 6 universidades diferentes, elegidos de manera, digamos, democrática, para ponerse de acuerdo y cualquier diferencia que hubiera entre ellos, que siempre existen diferencias entre académicos, se dirimen en el Coneval y el Coneval saca una conclusión global, digamos, ¿no? Sí. Entonces, sí, siempre y cuando esto suceda en algún organismo alternativo, pues, pues qué bueno, por supuesto, ¿no? Pues mira, esperemos que no suceda eso. Por supuesto, ahí ponemos todas nuestras baterías y nuestros deseos. Por lo pronto, espero que no haya malas noticias próximamente, Gonzalo, y te agradezco mucho que tengamos la posibilidad de platicar contigo, porque es muy importante conocer tu punto de vista sobre esos temas. Muchas gracias por Te habernos mando un acercado a abrazo, la verdad. Eduardo, saludos, ¿eh? Igualmente. Muchas gracias, eres muy amable. Bueno, adiós. Hasta luego.